nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, consultora en decodificación bioemocional y en hipnosis clínica reparadora. Y les quiero contar un poco de qué manera se trabaja, porque yo todo el tiempo digo que desprogramar el código biológico de los síntomas es rápido y que es un tipo de tratamiento corto. En verdad, en toda mi vida profesional, ya desde la terapia familiar, fue un enfoque sistémico, estuvo orientada a terapias para resolver problemas. Y lo cierto es que, bueno, a veces uno tiene determinada cantidad de herramientas que no te alcanzan para ayudar al otro, y así es como apareció la decodificación. Entonces, por ejemplo, les quiero dar algo claro. Consulta a una persona por ansiedad. El síntoma que quiere decodificar propiamente es el miedo. Yo pregunto desde cuándo y lo plantea desde sus 32 años. Entonces, ¿cómo se trabaja? Desde el momento en el que se desencadena el síntoma, ¿no? Porque viene una situación de mucho estrés y un ataque de pánico. Después de eso, si bien se recupera de este estado panicoso, es un cuadro que se repite. Entonces, ¿cómo desprogramamos? Vamos al momento en que se desencadenó el síntoma, a los 32 años, se liberan las emociones bloqueadas, porque siempre que nosotros estamos pasando situaciones de mucho estrés, una parte de nosotros a veces anda como un poquito disociada, como que se dispara. ¿Qué pasa? Cuando hay un cuadro de pánico, hay una hormona que se está generando, que es el cortisol, que es la hormona de la preocupación. En tanto uno tiene una preocupación, tenemos un tipo de química. Entonces hay muchísimas personas que tienen una química propia de estrés. ¿Por qué? Porque tienen históricamente situaciones de convivencia con situaciones que los hacen sufrir. Puede ser porque tienen algún familiar enfermo, alguien con una enfermedad crónica. A veces uno está lidiando como con muchas dificultades. Bueno, en el caso de esta persona que consulta por estrés, se le desencadena ante una situación de estrés laboral, donde hay gente que por X motivo está de licencia, entonces no llegan a cumplir con las expectativas del trabajo. Pero más allá, más atrás en la edad, a la mitad de la edad, nosotros todo síntoma que tenemos, que se nos desencadena en un momento, si vamos a edades para atrás, por lo que se llama ciclos biológicos memorizados, acá se trabaja yo trabajo con el ciclo de Fibonacci, es decir, la edad en que se te desencadenó el síntoma, dividido 2, dividido 3, dividido 5. Y ahí vamos buscando situaciones de miedo, que tenemos que buscar un conflicto de impotencia, de limitación, de desvalorización, de no voy a poder lograrlo. Todo esto lo vamos sanando en distintas edades para atrás. Entonces, en lo que sería una línea de tiempo, uno va en una primer consulta, va liberando todas las emociones que han quedado bloqueadas. En una segunda consulta se trabaja la reprogramación del embarazo del cual la persona nace, es decir, el proyecto sentido. Ahí se desprograma al consultante de todas las emociones que fueron absorbidas a lo largo del nacimiento. Muchas veces mamá está pasando situaciones de duelo, situaciones de violencia, o situaciones de pérdida, de abandono. Todo esto va dejando una química en el cerebro y programas inconscientes, porque bueno, uno se alimenta del líquido amniótico y de ahí, de esas emociones. Y por último, en una tercera consulta se trabaja el árbol familiar, es decir, se desprograma y se busca el origen del síntoma. Es decir, que un síntoma de ansiedad puede tomar
3 consultas, no es una frecuencia tan alta. Lo importante es que sepan que uno puede vivir con ansiedad, con miedos. Generalmente cuando las personas superan el pánico, muchas veces siguen medicadas durante años y no es que controlen la ansiedad, hay que tratar de, digamos, en la medida que uno consulta, la decodificación lo que hace es que le permite a la persona que libere todas las emociones que le han quedado bloqueadas de ese momento, de esa situación que desencadenó. En el caso de la consultante, bueno, la situación de reclamarle al gerente de la sucursal donde trabaja que consiga personas que sustituyan al personal que está faltando. Entonces uno puede sacarse de adentro en tiempo presente aquellas emociones que a uno le quedaron atragantadas. Al cambiar la emoción del pasado, uno está cambiando la forma de vivir el futuro. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos las emociones del pasado, lo que se modifica es la química del cerebro. Es decir, que ahí donde hubo cortisol tenemos que generar serotonina. Al consultante se le dan recursos para que pueda sobrellevar en esta línea de tiempo o a nivel de sus ancestros, de los dolores que uno viene heredando del alma familiar, uno le da los recursos para sanar. Es decir, que aunque uno crea que el futuro está más adelante y el pasado está atrás, si nosotros cambiamos la emoción del pasado, estamos cambiando el futuro. Porque cuando nosotros vivimos situaciones muy, muy traumáticas en nuestra vida, una situación, no sé, de muerte repentina de alguien que queremos mucho, de abuso, de violencia grave, nosotros vamos teniendo pequeñas situaciones como de pérdida, de pérdida de alma, y tenemos que nos disociamos ante ciertos eventos traumáticos. Una parte de nosotros muchas veces abandona nuestro cuerpo, a veces se muere alguien que nosotros amamos y un fragmento de nuestra alma decide acompañar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano o al que sea. Y así uno va perdiendo fragmentos de su energía vital. Hay síntomas con los que uno nace porque bueno, a veces se muere alguien, a veces o un familiar o un niño anterior. Entonces uno está heredando una química que tiene que ver con tristeza, con miedo, con frustración. Y todas estas energías de baja vibración, como el miedo, la tristeza, la ira, nos tiene atrayendo también situaciones de vibración baja. Entonces, si cada uno que tenga posibilidad de alguna manera de sanar, está bueno que lo intenten. La gente llega después que ha probado mucho tipo de terapias, y en mi caso, bueno, con 31 años de experiencia como psicóloga clínica, me doy cuenta que a veces la palabra sola no alcanza, porque hay partes donde uno queda como atrapado en una historia antigua. Por ejemplo, el pobrecita de mí, bueno, se me murió mi marido y antes se me murió mi papá, y pobrecita de mí, pobre yo, y justo a mí me tocó ser yo. Y entonces vivo pensando por todos los que también han sufrido este tipo de dolores, y me la puedo pasar llorando por tristezas ajenas que pasaron antes de que yo naciera, de todas personas que ya están muertas, y uno sigue a veces llorando penas antiguas. Así que bueno, es como para intentar algo distinto. Siempre que uno quiera resultados distintos, tiene que hacer algo distinto. Están invitados a sanar. Los tratamientos son cortos, cada uno lo puede hacer a
a su frecuencia, y todos podemos estar mucho mejor y todos podemos ganar en energía, en optimismo y perdonar y perdonarnos. Muchísimas gracias, 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 gracias.